Bueno, ahora nos vamos a centrar un poquito más específicamente en cómo se da la formación de la orina. Recuerden que la principal función que tiene el riñón es la formación de la orina. El resto son funciones anexas o secundarias con las cuales colabora o contribuye el riñón, pero la principal va a ser la formación de la orina. Y esta formación de la orina tiene tres procesos involucrados. En este caso, estos procesos se van dando en el organismo de forma simultánea, pero tienen un cierto orden, donde el primer proceso es la filtración glomerular, el segundo es la reabsorción de las distintas sustancias en los túbulos renales hacia la sangre, y el tercer proceso es la secreción de sustancias desde la sangre hacia los túbulos renales. Esto sí tiene un cierto orden que lo tienen que comprender de esta cierta manera. Acá vemos que dentro de la cápsula de Bowman está el glomérulo y se produce el primer proceso, que es la filtración glomerular. Después lo vamos a ver un poquito más en detenimiento, pero la filtración glomerular hace referencia a que las sustancias que están en los capilares dentro de la cápsula de Bowman se van a filtrar hacia la parte interna de la cápsula de Bowman y van a ser recolectados por los distintos túbulos. En este caso, el primero es el túbulo contorneado proximal, es el primero que tiene contacto. El segundo proceso, que es la reabsorción de sustancias, van a ver que se va a dar acá, donde hay distintas partículas que pasaron la capa de filtración, pasaron hacia la cápsula de Bowman, pero que realmente son necesarias para el cuerpo y que las tienen que reabsorber nuevamente y volver a la circulación general. Entonces pasan hacia las venas o las arterias que están a los capilares, que están contiguos, adyacentes a los túbulos. Y la tercera etapa del proceso es la secreción de sustancias desde la sangre hacia los túbulos. Muchas veces hay sustancias que pueden pasar, que no están en los capilares, llegan al glomérulo, no se filtran y continúan la circulación sanguínea. Por lo tanto, pero el cuerpo las quiere eliminar, no las quiere seguir manteniendo en la circulación. Por lo tanto, se da la tercera parte del proceso, que es la secreción de estas sustancias que están en la sangre hacia los túbulos renales. Y acá esta imagen muestra como una última parte que sería la parte de la excreción, que es direccionar el líquido o esta orina que se formó en los túbulos hacia el uréter y del uréter a la vejiga. Pero nos quedamos con estas tres etapas que son las fundamentales para la formación de la orina. Dentro de la primera etapa, que es una de las más importantes a tener en cuenta, es la filtración glomerular. Aproximadamente por día se llegan a filtrar 180 litros por día, y esto hace referencia a la cantidad de sangre que tenemos en el organismo que circula continuamente. La sangre que está en las arterias viaja por el cuerpo, se distribuye por todo el organismo y continuamente es sangre que se está filtrando, es decir, que está pasando por los riñones, en este caso por el glomérulo, para poder eliminar sustancias de desechos que no sirven y mantener aquellas que son necesarias para la vida. El líquido que se filtra, es decir, aquel que cae, volvemos a la imagen, acá están los capilares, el líquido y las sustancias que caen a la cápsula de Bowman para conectarse con el túbulo contorneado y dirigirse hacia formar parte de la orina, diríamos, son sustancias que no son, ese líquido no tiene sustancias que sean necesarias para la vida. Ustedes piensen siempre en ese concepto. El riñón filtra y elimina todo lo que no necesitamos. Por eso ese líquido filtrado que empieza a ser parte de la orina carece de proteínas y de elementos celulares. Justamente las células, los elementos formes que están en la sangre no van a filtrar, porque claramente son muy necesarios para el organismo. Y tampoco se van a filtrar aquellas sustancias que están unidas a proteínas que son necesarias para el cuerpo, como el calcio, los ácidos grasos, otros iones. Esas sustancias que son indispensables tampoco se van a filtrar, van a continuar en la circulación sanguínea.
Y hay una barrera que determina justamente la capacidad de filtración. Y se relaciona de forma inversa al tamaño de los solutos, es decir, que a mayor tamaño, cuando el soluto o la molécula que va a pasar por ahí es más grande, es más difícil que se filtre. Por ejemplo, las proteínas de alto peso molecular que circulan por la sangre, una albúmina, por ejemplo, muy raramente y en general nunca se va a filtrar, porque son proteínas necesarias para el organismo. Y es una barrera de filtración también muy selectiva porque se basa justamente en el tamaño y en la carga que tengan los solutos. Las moléculas que son grandes y tienen una carga negativa tienen mucha mayor dificultad para filtrarse que las moléculas que son pequeñas con carga positiva. Y acá es donde se da esa barrera o esa selección en las sustancias que se filtran. Las moléculas grandes en general y con carga negativa son las más indispensables para el mantenimiento de la vida. En cambio, aquellas más pequeñitas y con carga positiva se pueden filtrar y formar parte de la orina, o pueden filtrarse y después reabsorberse, que eso también lo vamos a ver en las otras dos etapas. Es decir, de que es una barrera selectiva para sustancias necesarias. Las que necesita el cuerpo se mantienen en la circulación. Las de desecho van hacia los túbulos para formar parte de la orina. Y vamos a ver que hay distintos determinantes para la filtración glomerular. El principal determinante es la presión hidrostática del capilar glomerular, es decir, la presión del líquido que tiene el capilar glomerular. Esto hablando siempre en estado fisiológico, ¿no? Pensando en que los glomérulos funcionan bien, que el nefrón está sano y funciona bien. Entonces, la presión hidrostática es el peso o la presión que ejerce la sangre sobre la pared de los vasos. ¿Y por qué va a estar influenciada esta presión hidrostática? Por la presión arterial de la persona, por la resistencia que pueda aplicar la arteriola aferente y por la resistencia que pueda aplicar la arteriola eferente. Entonces, acá les quiero mostrar primero una imagen donde nosotros tenemos yo esta imagen se las cargué, pero para que tengan una idea. Esta es la arteriola aferente, que es la arteriola de entrada. Este es el glomérulo y esta es la arteriola eferente, que es la arteriola de salida. Lo que nosotros queremos ver es cómo es la tasa de filtrado glomerular. Lo que pase por el glomérulo va a ser lo que dé lugar a la formación de la orina después, ¿no? A mayor tasa de filtrado glomerular, más cantidad de orina se va a formar. Y acá quiero que lo vean en la imagen para que entiendan qué les voy a decir. Cuando aumenta la resistencia de la arteriola aferente, significa de que las paredes se vuelven serían como más gruesas y hay menos espacio en la luz para que circule el líquido. Eso significa que hay aumento de la resistencia. En este caso es la arteriola aferente. Y acá vemos aumento de la resistencia en la arteriola eferente, que es la arteriola de salida. Y en este caso vemos el aumento de la resistencia en ambas arteriolas. Ustedes piensen esto como un ejemplo, como si tuvieran una manguera de goma. Si apretan este segmento de la manguera, están aumentando la resistencia de esa manguera, de ese tubo. Y si apretan este segmento de la manguera, están aumentando la resistencia de ese tubo. Entonces, vamos a ver que cuando hay un aumento de la presión arterial, al aumentar la presión arterial, llega más cantidad de sangre por unidad de tiempo hacia el glomérulo, llega mayor líquido, mayor volumen de líquido. Por lo tanto, va a aumentar la presión hidrostática, la presión con la que se filtra la sangre en ese capilar va a aumentar. Es decir, que se va a filtrar mayor cantidad de sangre por unidad de minuto. Por lo tanto, va a dar como resultado un aumento en el filtrado glomerular, más líquido filtrado. Si nosotros normalmente, con una presión arterial normal, tenemos, por ejemplo,
5 mililitros por minuto, vamos a obtener, si la presión arterial es normal, se filtran 5 mililitros por minuto. Ahora, si la presión arterial aumenta, va a llegar 10 mililitros por minuto al glomérulo, por lo tanto el filtrado glomerular va a ser de 10 mililitros por minuto, va a aumentar, ¿sí? A eso hago referencia. Entonces, habíamos dicho que los determinantes de la filtración glomerular, lo que estamos analizando acá es la filtración glomerular. Los determinantes son la presión arterial, la resistencia de la arteriola aferente y la resistencia de la arteriola eferente. Entonces vimos, ¿qué pasa si aumenta la presión arterial? Aumenta la presión hidrostática del capilar, porque llega más sangre por unidad de tiempo y aumenta el filtrado glomerular. Ahora vemos, si aumenta la resistencia de la arteriola aferente, que esta es la de entrada, se vuelve más pequeño el espacio por donde circula el líquido, es decir, que llega menos cantidad de sangre. Si yo aprieto la manguera antes del lugar de llegada, llega menos cantidad de sangre. Por lo tanto, disminuye la presión hidrostática del capilar y disminuye el filtrado glomerular. Estaríamos, en ese caso, en esta condición. Fíjense que hay menos lugar, menos espacio para que circule sangre en el túbulo, entonces llega menos cantidad de sangre por unidad de tiempo, se filtra menos cantidad y la tasa de filtrado glomerular disminuye, es decir, que se forma menos cantidad de orina por unidad de tiempo. Y si aumenta la resistencia de la arteriola eferente, que esta es la arteriola de salida, hay más dificultad para que salga la sangre. Se va a quedar más como atascada en el glomérulo, antes de salir. Entonces aumenta la resistencia de la arteriola eferente, aumenta la presión hidrostática del capilar, se filtra más cantidad de sangre y aumenta el filtrado glomerular. Y vamos a estar en esta condición. Si yo aumento la resistencia acá, impido el paso de sangre, es decir, que va a pasar menos cantidad de sangre por unidad de tiempo, no va a poder salir porque está aumentada la resistencia de la arteriola. Entonces, en el glomérulo va a aumentar el filtrado glomerular y va a aumentar la presión hidrostática del capilar. Es decir, que se va a filtrar más cantidad de sangre por unidad de tiempo. En este caso, la filtración es normal. Se filtra X cantidad de sangre por unidad de tiempo. Es decir, que la tasa de filtrado glomerular es normal. En este caso, donde aumenta la resistencia de la arteriola aferente, disminuye la tasa de filtrado glomerular. Cuando aumenta la resistencia de la arteriola eferente, que es la de salida, disminuye la tasa de filtrado glomerular. Y si aumenta la resistencia de la arteriola aferente y eferente, va a estar disminuida también la tasa de filtrado glomerular. Va a llegar menos sangre, se va a filtrar menos, pero va a salir menos. Entonces va a estar disminuida, pero de forma constante, en relación al primer caso. Bueno, son mecanismos que regulan la filtración glomerular de forma fisiológica. Ustedes piensen que siempre, tanto el ingreso como el egreso de sangre, de orina, de líquidos, debe estar constante en el organismo. Dejo ahora para el próximo video explicar los factores que pueden interferir en el filtrado glomerular.